la Asamblea General de las Naciones Unidas y que no podía dejar de escuchar, sobre todo estaba escuchando la intervención del presidente Joe Biden, pues vi a un Joe Biden en su última aparición como presidente y en su última aparición en las Naciones Unidas, como él mismo ha dicho. Y bueno, pues ¿qué vi? Realmente lo que vi es el abuelo de todos, el abuelo que a todos nos gusta y nos cae bien, pues un poquito hablando de sus batallitas y diciendo las cosas que esperábamos. Las Naciones Unidas ya no es lo que era, y él lo ha mencionado, porque durante las últimas décadas, al menos muchos años, es más un sitio para el buenismo. Es como la plaza del pueblo en la que todo el mundo está invitado y la gente habla y dice lo que piensa. Y después se hace una resolución, pero el Security Council, el Consejo de Seguridad, con los 5 permanentes, que incluyen lógicamente a Rusia, a China y a Estados Unidos, pues lo vetan, no se ponen de acuerdo, con lo cual se queda una resolución que es, bueno, a nosotros nos gustaría que hubiera 2 estados en Palestina. Bueno, vale, pero vetado por América, o vetado por Rusia, o vetado por China, y no pasa nada. Entonces, las Naciones Unidas ha perdido mucha, si no toda su fuerza. Sí, tiene una fuerza, digamos, pública, un poco de relaciones públicas, un poco de hablar en esa plaza del pueblo, pero como sí ha mencionado rápidamente el presidente Biden, ya no tiene esa fuerza, ya no tiene esa, aparte de ser una fuerza quizás de paz, de mandar a los cajos azules en algunos sitios, como hicieron en Haití, etcétera, para poner un poco de orden, pero fuerza para cambiar los problemas del mundo. Miremos lo que ha pasado con la invasión por Rusia en Ucrania, y ahí seguimos, o lógicamente lo que está pasando ahora con Hezbollah en Líbano e Israel atacando también esas posiciones, tras los 800 misiles o más que está enviando Hezbollah, posiblemente apoyados por otros países, como el caso de Irán. Pero en fin, todo este tema, cuando estaba escuchando en las Naciones Unidas, me he dado cuenta que en qué soy Naciones Unidas, ¿no? En qué ayuda o no, y si ese Security Council, el Consejo de Seguridad, con los miembros permanentes y exclusivos, tiene alguna razón de ser. Porque no está funcionando para el resto del mundo. Aparte de, como digo, como una plaza pública para hablar de ciertos temas y dar una opinión y quizá vender tu imagen de país o de presidente al mundo. Pero poco más. Sí, hablaba el señor Biden de que era un punto de inflexión en el mundo, claro que lo es, siempre lo ha sido, y hablaba un poco no solo de las guerras, de la hambruna en Sudán, de que debe parar, hablaba del cambio climático, de lo que hay que hacer, de lo que están haciendo en su gobierno, y bueno, pues habló de los 2 estados, de Palestina y de Gaza, que esto, perdona, de Palestina y Israel, con el doble estado, y todo esto se aplaudió, pero me quedé un poco como diciendo, muy bien, un aplausito aquí, un aplausito allá, pero ¿qué más? Al final, fíjate por dónde sí habló de las nuevas tecnologías y mencionó la inteligencia artificial y lo que iba a significar en el mundo, que no dijo más que estas platitudes que dicen los políticos, nada más concreto. Pero bueno, vi a ese abuelo que todo nos cae bien, que efectivamente ya se le ve sin esa fuerza, sin esa energía, como ya vimos en el último debate, y efectivamente ahora mismo está sentado ahí como que no pinta mucho, que está todo el mundo esperando las elecciones para cambiar, bien sea con Kamala Harris o bien sea con Trump.